En las entrañas sombrías de Europa, donde la historia se entreteje con velos de misterio insondable, perduran relatos que susurran de un pasado épico y maldito. Son ecos de un continente forjado en sangre, fe y secretos inconfesables, donde héroes caídos duermen en montañas embrujadas, vampiros acechan desde tumbas profanadas y tesoros malditos aguardan en fortalezas envueltas en niebla. Desde las cumbres pirenaicas hasta las colinas volcánicas de Escocia, estas leyendas nos recuerdan que tras la fachada de la civilización late un abismo de oscuridad, donde lo sobrenatural desafía a la razón y el destino se burla de los mortales. He aquí estas sagas eternas, tejidas con hilos de gloria trágica y terror. El emperador durmiente, Federico Barbarroja. En las profundidades de la Europa medieval, donde las sombras de las cruzadas se extendían como un manto de sangre y fervor, surgió una figura que trascendió los límites de la historia para convertirse en un mito eterno. Federico I, conocido como Barbarroja por el fuego rojizo de su barba. Nacido en diciembre de 1122 en Hagenau, en el Ducado de Suabia, este monarca del Sacro Imperio Romano Germánico reinó desde 1155 hasta su muerte en 1190, dejando un legado de poder implacable, ambiciones imperiales y una muerte trágica que dio origen a una de las leyendas más persistentes del folclore alemán. Su historia es un tapiz tejido con hilos de gloria guerrera, diplomacia astuta y un final que desafía la mortalidad, transformándolo en un emperador durmiente que aguarda en las entrañas de una montaña para restaurar un imperio fragmentado. Esta narración detalla su vida, sus hazañas y el velo mítico que lo envuelve, revelando cómo un hombre de carne y hueso se convirtió en símbolo de resurrección y unidad nacional. Federico Barbarroja provenía de linajes nobles que unían las dinastías más antiguas de Alemania. Hijo del duque Federico II de Suabia, de la casa Hohenstaufen, y de Judith de Baviera, de la familia Welf, su sangre lo conectaba directamente con emperadores como Enrique IV y Otón el Grande. Desde joven, Barbarroja fue forjado en el crisol de la nobleza medieval. Aprendió a montar, cazar y manejar armas con maestría, aunque su educación formal era limitada. No sabía leer ni escribir al inicio de su reinado, ni hablaba latín, la lengua de la iglesia y la diplomacia. Participó en asambleas cortesanas bajo su tío, el rey Conrado III, absorbiendo las intrigas del poder en un reino germánico fragmentado en más de 1600 estados feudales, plagado de guerras civiles y disputas territoriales. La muerte de Conrado III en 1152 catapultó a Federico al trono, elegido rey en Frankfurt el 4 de marzo y coronado en Aquisgrán el 9 de marzo, heredó un reino en caos. Pragmático y enérgico, restauró el feudalismo como pilar de estabilidad, emitiendo la Paz de la Tierra, 1152-1157, un edicto que castigaba crímenes y resolvía disputas con mano firme. Anuló su matrimonio sin hijos con Adelaida de Boburg por consanguinidad y se casó en 1156 con Beatriz de Borgoña, incorporando el condado de Borgoña a sus dominios. Su apodo, Barbarroja, surgió en Italia para distinguirlo de su nieto Federico II, pero en alemán se le conocía como Kaiser Rotbart, evocando su barba rojiza que simbolizaba su fiereza. Desde el principio, Barbarroja soñó con revivir la grandeza del imperio de Carlomagno y Otón I. Se proclamó único Augusto, rechazando las pretensiones del emperador bizantino Manuel I Comneno. Intervino en guerras civiles danesas, negoció tratados y expandió la economía imperial. Multiplicó las secas reales de 2 a 28 para 1197. Estableció monedas en ciudades como Aquisgrán y Frankfurt y eximió a mercaderes de peajes. Revivió el Corpus Juris Civilis, el Código de Justiniano, para contrarrestar el poder papal heredado de la querella de las investiduras, empleando abogados para una administración uniforme y legitimar su soberanía sobre Alemania e Italia. Las campañas italianas, sangre y ambición. El reinado de Barbarroja estuvo marcado por 6 expediciones a Italia,
un teatro de conflictos donde su ambición imperial chocó con ciudades rebeldes, el papado y la Liga Lombarda. En 1154-1155, sometió Milán, sitió y destruyó Tortona. Fue coronado rey de Italia en Pavía o Monza el 24 o 15 de abril y aplastó la República Romana liderada por Arnaldo de Brescia, a quien mandó ahorcar por traición. En Roma, tras un protocolo tenso con el Papa Adriano IV, donde el emperador sostuvo las riendas del caballo papal en un gesto de sumisión, fue coronado emperador el 18 de junio de 1155. Sin embargo, revueltas romanas resultaron en más de 1000 muertos. De regreso en Alemania, restauró el orden. Transfirió Baviera a Enrique el León, duque de Sajonia, y concedió el privilegium minus a Austria. En 1158-1162, sitió Crema, reconoció al antipapa Víctor IV contra Alejandro III, arrasó Milán, destruyendo gran parte de la ciudad, y coronó a Beatriz como emperatriz en Turín. Robó reliquias de la Basílica de Sant'Eustorgio en Milán para llevarlas a Colonia. Las campañas de 1166-1176 incluyeron el sitio de Ancona y la victoria en Monte Porcio, pero una epidemia diezmó su ejército, forzando la retirada. En 1174-1176 sufrió una derrota humillante en Legnano, donde resultó herido y se creyó muerto temporalmente. Esto llevó a la paz de Anagni, reconociendo a Alejandro III, y Venecia, tregua con los lombardos, reconociendo soberanía papal sobre los estados pontificios e imperial sobre la Iglesia. Fue coronado rey de Borgoña en Arles el 30 de junio de 1178. En 1184-1186 se alió con nobles toscanos y arregló el matrimonio de su hijo Enrique con Constanza de Sicilia. Internamente, chocó con Enrique el León, quien rechazó ayudarlo en 1176 y expandió su poder. En 1180-1181, Enrique fue juzgado, proscrito y sometido en Erfurt, perdiendo tierras pero recuperando un ducado reducido. Barbarroja impuso la ley imperial sobre la tradicional germánica, evitó escaladas entre príncipes, castigó rebeldes en Maguncia y organizó fastuosas celebraciones como la Dieta de Pentecostés de 1184, donde armó caballeros a sus hijos. La Tercera Cruzada. La caída de Jerusalén ante Saladino en 1187 encendió la Tercera Cruzada. Barbarroja juró participar en la Dieta de Maguncia en 1188, tras sermones de Godofredo de Spitzenberg. Proclamó una expedición general, reuniendo un ejército de 12.000-15.000 hombres, 3.000-4.000 caballeros, en Ratisbona el 23 de abril de 1189. Protegió a los judíos germanos con impuestos y edictos contra daños. Terminó su tratado de 1175 con Saladino, envió emisarios y aseguró pasos por Hungría, Serbia, Bulgaria y Bizancio, intercambiando rehenes. Logró victorias en Filomelio e Iconio contra selyúcidas y fue recibido por armenios. El 10 de junio de 1190, en el río Salef, actual Göksu, Turquía, Barbarroja encontró su fin. Crónicas como la de Ansberto describen que, al intentar refrescarse nadando, fue arrastrado por la corriente. Ibn al-Athir relató que se ahogó en aguas poco profundas para salvarnos de tal hombre. Una carta atribuida a Godofredo de Spitzenberg culpó al agotamiento por el calor. Su ejército se dispersó por enfermedades y deserciones. Solo 5.000 llegaron a Acre. Sus restos fueron enterrados fragmentados. Carne en Antioquía, huesos en Tiro, corazón y órganos en Tarso. La muerte absurda de Barbarroja, lejos de la gloria de Jerusalén, generó incredulidad y vacío. En Alemania, entre campesinos y súbditos que lo veían invencible, surgió el rumor de que no había muerto, sino que dormía en un lugar oculto, aguardando regresar. Esta idea, alimentada por la frustración de la cruzada fallida y la necesidad de esperanza, evolucionó en la leyenda del emperador durmiente. En el monte Kyffhauser en Turingia, o Untersberg en algunas versiones, Barbarroja reposa en una cueva profunda, sentado en un trono de piedra con sus caballeros. Su barba roja crece eternamente, enrollándose alrededor de una mesa como raíces de un árbol antiguo.
Mientras cuervos negros vuelen alrededor de la montaña, él duerme. Cuando el último desaparezca, despertará, blandirá su espada y restaurará el Sacro Imperio, trayendo justicia y orden a una Alemania unida. Esta narrativa mesiánica tiene raíces en fábulas medievales milenaristas, donde Barbarroja es un buen rey contra el anticristo. Una variante siciliana aplica a su nieto Federico II. Otra leyenda cuenta que milaneses humillaron a Beatriz paseándola en un asno. Barbarroja vengó obligando a magistrados a extraer una higuera o excremento del ano de un asno con los dientes, proclamando Ecco la fica. Estas historias, transmitidas oralmente, convirtieron a Barbarroja en símbolo de resistencia e identidad nacional. Historiadores lo consideran el mayor emperador medieval del Sacro Imperio por su longevidad, ambición y habilidades. Reorganizó el imperio, triunfó en batallas y equilibró poderes. Reestableció el derecho romano para contrarrestar al papado, mostrando pragmatismo y consenso. Su popularidad inspiró el siglo XIX. En el Risorgimento italiano, el guilhelminismo alemán con Guillermo I como su reencarnación y el nazismo, Operación Barbarroja. El monumento Kyffhauser, dedicado en 1896, lo inmortaliza. En el folclore, Barbarroja encarna la revival imperial, apareciendo en literatura como Les Bargraves, de Víctor Hugo, cine, Barbarossa, y juegos como Age of Empires II. Investigación moderna separa mito de historia, destacando su adaptabilidad. Sin embargo, la leyenda persiste. Un emperador que desafía la muerte, durmiendo en la oscuridad, listo para despertar y reclamar un destino eterno. En una Europa marcada por divisiones, Barbarroja susurra que los grandes no mueren, solo esperan. La calavera mordedor de Praga, en el corazón gótico de Praga, donde las torres de la ciudad vieja perforan un cielo perpetuamente nublado, y los adoquines susurran secretos de siglos. Se alza la iglesia de San Jacobo el Mayor, en checo, Kostel Svato Jakubovi, un templo barroco que guarda en su interior una reliquia tan macabra como fascinante, una calavera humana que cuelga de una cadena oxidada, con los dientes aún visibles, como si mordiera el aire en un gesto de advertencia eterna. Esta no es una simple osamenta, es el testimonio vivo de un sacrilegio frustrado, de una noche de oscuridad y terror, en la que un ladrón desafió a la Virgen, y pagó con carne, hueso y alma. La leyenda de la calavera mordedora no es solo una historia de castigo divino, es un espejo de la Praga barroca del siglo XVII, una ciudad marcada por la Guerra de los 30 años, la Reconquista católica y una religiosidad teatral que convertía la fe en espectáculo y el miedo en devoción. La Guerra de los 30 años 1618 a 1648 había sido un cataclismo para Bohemia. La derrota protestante en la Batalla de la Montaña Blanca 1620 marcó el fin de la resistencia checa y el inicio de una recatolicización feroz bajo los Habsburg. Praga, antigua capital de un reino independiente, se convirtió en una joya de la Contrarreforma en iglesias jesuitas, estatuas doradas, procesiones con velas y sangre de mártires. El barroco no era solo un estilo arquitectónico, era una arma espiritual. Los altares se llenaban de ángeles con alas de oro, vírgenes coronadas con perlas y relicarios que contenían fragmentos de santos. La muerte no era un final, sino un espectáculo en cráneos enjollados, huesos expuestos, cuerpos incorruptos. En este ambiente, la iglesia de San Jacobo, situada en la calle Malá, Tuparska, cerca del reloj astronómico, se convirtió en un santuario de devoción mariana. La estatua de la Virgen conocida como Pana, María Jakobsa, era el centro de la veneración, vestida con túnicas de terciopelo bordado, coronada con una diadema de oro y cubierta de collares, anillos y cadenas donados por nobles, mercaderes y viudas, relucía como un ídolo pagano cristianizado. Cada joya era una ofrenda, un voto, una súplica. Pero en una ciudad donde la pobreza convivía con el lujo eclesiástico, esas riquezas eran una tentación constante. Los ladrones sabían que una sola cadena robada podía alimentar a una familia durante un año. Sin embargo, robar a la Virgen era un pecado capital, un desafío directo al cielo. Y en Praga,
El cielo respondía. Era una noche de invierno de 1643 o 1655. Según algunas versiones, ya que los archivos parroquiales no son precisos. Cuando un hombre, cuyo nombre se perdió en la memoria colectiva, se deslizó por las sombras de la ciudad vieja, no era un criminal común. Otros, un sacristán corrupto que conocía los secretos del templo. Llevaba una capa raída, un cuchillo oxidado y un saco de lino. Sabía que los monjes dormían en el convento adyacente, que el guardia nocturno bebía vino agrio y que la puerta lateral, cerca del altar de San Judas, tenía una cerradura floja. Entró sin hacer ruido. La iglesia estaba en penumbra, iluminada solo por las velas perpetuas que ardían ante la Virgen. El aire olía a incienso rancio, cera quemada y piedra fría. El ladrón se acercó al altar Mayo Ere. La estatua de la Virgen, tallada en madera de tilo y policromada, lo observaba con ojos de cristal que parecían seguir sus movimientos. Sus manos, extendidas en gesto de bendición, sostenían un rosario de perlas y una cadena de oro con un medallón de esmeraldas. El hombre tragó saliva. Con manos temblorosas, comenzó a desenganchar las joyas. Entonces, ocurrió lo imposible. Al tirar de la cadena, la mano derecha de la Virgen, una mano de madera, inerte, pintada de blanco, se cerró con un crujido seco, como si los huesos de un esqueleto cobraran vida. Los dedos se curvaron alrededor de la muñeca del ladrón, atrapándola en un abrazo de piedra. El hombre gritó, pero el sonido se ahogó en su garganta. Intentó retroceder, pero la estatua no cedía. La cadena se tensó, el medallón se deslizó, y la mano de la Virgen de piedra apretó más. El ladrón cayó de rodillas, tirando con todo su peso, pero la madera no se rompía. Estaba atrapado. Al amanecer, los primeros feligreses llegaron a la iglesia para la misa matutina. Encontraron al ladrón aún allí, arrodillado ante la Virgen, con el brazo derecho atrapado en la mano de la estatua. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados, la boca abierta en un grito silencioso. Había pasado la noche entera luchando, gritando, suplicando. Los monjes intentaron liberarlo, tiraron de su brazo, usaron palancas, incluso aceite caliente para deslizar la muñeca. Nada funcionó. La mano de la Virgen no soltaba. El prior, un jesuita severo llamado Peter Václav Hall, declaró que era un milagro. La noticia corrió por Praga como un incendio. Nobles, artesanos, mendigos y soldados se agolparon en la iglesia. Un herrero intentó cortar la mano de la estatua con un hacha, pero la hoja rebotó como si golpeara acero. Un cirujano militar, veterano de la guerra, sugirió la única solución posible: amputar el brazo del hombre. Con una sierra de hueso y un hierro al rojo, el cirujano cortó el miembro justo por encima del codo. El ladrón, sedado con opio y vino, sobrevivió al procedimiento, pero quedó marcado para siempre, un mutilado, un paria, un ejemplo vivo del castigo divino. Fue expulsado de la ciudad, y su nombre se borró de los registros. Pero su brazo no desapareció. El brazo amputado fue colgado en la entrada de la iglesia, envuelto en cadenas, como una advertencia. Con los años, la carne se secó, los tendones se contrajeron, y el hueso quedó expuesto. En el siglo XVIII, solo quedaba la calavera, o eso dice la tradición, aunque los historiadores debaten si el cráneo actual es realmente del ladrón o una sustitución posterior. Lo cierto es que la calavera cuelga allí, suspendida por una cadena de hierro, con los dientes superiores aún visibles, como si mordiera el aire, en un gesto de furia eterna. Los guías turísticos cuentan que, en noches de luna llena, la calavera se mueve ligeramente, que los dientes crujen, que se escucha un gemido ahogado. Los sacerdotes lo niegan, pero los fieles lo creen. La calavera no es solo un hueso, es un símbolo. Representa el poder de la Virgen, la justicia divina, el precio del sacrilegio. Los niños la miran con terror, los adultos, con reverencia. Algunos dejan flores a sus pies, otros, monedas. Todos saben la historia. Con el tiempo, la versión oficial, un accidente mecánico, un enganche fortuito, fue reemplazada por narrativas más dramáticas. Los jesuitas, maestros de la propaganda barroca, la transformaron en un milagro. En la Virgen no solo atrapó al ladrón, sino que apretó hasta romperle los huesos. Estrujó su brazo hasta que la sangre brotó como un río, que lo mató allí mismo, y que el hombre murió desangrado ante el altar, con los ojos abiertos al cielo. En algunas versiones, la estatua habló: Hash, tocado lo que es mío, ahora eres mío. Los grabados de la época muestran a la Virgen con el brazo del ladrón,
aún atrapado, sangre goteando al suelo, ángeles con espadas flameantes en el fondo. Los sermones dominicales la usaban como ejemplo. Mirad la calavera, así paga Dios a quienes roban a su madre. Los peregrinos venían de toda Bohemia, de Polonia, de Hungría. La iglesia se llenó de exvotos en manos de plata, brazos de cera, cadenas rotas. La calavera se convirtió en un objeto de culto. La calavera mordedora no es un caso aislado. Praga está llena de historias así. El golem de Rabilov, el esqueleto del cementerio judío, las campanas que suenan solas en la Torre de la Pólvora. Pero la calavera de San Jacobo es única porque es visible. No is an rumor, no is an libro. Está allí, colgada, mirando a quienes entran. Los turistas la fotografían. Los devotos rezan ante ella. Los historiadores debaten. ¿Fue un enganche accidental? ¿Un mecanismo oculto? ¿Un milagro? Los archivos parroquiales mencionan el incidente, pero no el nombre del ladrón ni la fecha exacta. Solo queda la calavera. En el siglo XIX, los románticos la redescubrieron. Escritores como Karel Hynek Macha la mencionaron en sus poemas. Pintores la retrataron en óleos oscuros. En el siglo XX, los nazis la usaron como propaganda. Mirad cómo castiga Dios a los ladrones. Los comunistas la ignoraron, pero el pueblo la recordaba. Hoy, en la Praga turística, los guías la cuentan en inglés, alemán, español. Los niños se tapan los ojos, los adultos sienten un escalofrío. La calavera mordedora es más que una reliquia. Es un símbolo de la Praga barroca, una ciudad donde la fe era teatro, la muerte era arte y el castigo era público. Es un recordatorio de que, en esa época, lo sobrenatural no era una metáfora. Era real. La Virgen no era una estatua. Era una madre viva, celosa, vengativa. El ladrón no era un hombre. Era un sacrílego, un enemigo de Dios. Hoy, la calavera cuelga en silencio. Los dientes están desgastados, la cadena oxidada, pero la advertencia sigue allí. Los sacerdotes dicen que es un recordatorio de la misericordia. La Virgen perdona, pero no olvida. Los escépticos dicen que es un engaño medieval. Los fieles dicen que es un milagro. Todos coinciden en una cosa en Praga. La línea entre historia y leyenda es tan delgada como el velo de una virgen. Y así, en la iglesia de San Jacobo, la calavera sigue mordiendo el aire vigilante y eterna, recordando a quienes entran que algunos pecados no se borran con el tiempo, que algunos castigos duran para siempre, que en Praga, la ciudad de las 100 torres, la muerte no siempre libera, a veces solo transforma. En el corazón oscuro y laberíntico de Praga, donde las calles empedradas del barrio judío, el Józef, se retuercen como venas de un cuerpo antiguo, late una de las leyendas más poderosas y sombrías de la Europa medieval, la del golem. Esta criatura de arcilla moldeada por manos humanas y animada por la palabra divina, no es un monstruo cualquiera, es un guardián titánico, un hijo de la desesperación, un arma forjada en la noche para proteger a un pueblo perseguido. La historia del golem, atribuida al gran rabino Judah Loew ben Bezalel, conocido como el Maharal de Praga, se desarrolla en el siglo XVI, en una ciudad donde la magia, la fe y el terror se entrelazan como las raíces de un árbol maldito bajo el suelo de la sinagoga vieja nueva. La Praga de finales del siglo XVI era un crisol de culturas y tensiones. Bajo el reinado del emperador Rodolfo II, un monarca excéntrico obsesionado con la alquimia, la astrología y los secretos ocultos, la ciudad atraía a sabios, artistas y místicos de toda Europa. El castillo de Praga, encaramado en la colina como un dragón dormido, albergaba laboratorios donde se buscaba la piedra filosofal y el elixir de la vida. Pero en las calles del gueto judío, la realidad era otra: miseria, hacinamiento y miedo. Los judíos de Praga, confinados al Józef desde el siglo XIII, vivían bajo constantes amenazas. Los rumores de libelos de sangre, acusaciones de que los judíos asesinaban niños cristianos para usar su sangre en rituales, circulaban como veneno. En 1580, un nuevo pogromo se gestaba. Un sacerdote fanático, Tadea Ajek, predicaba en la plaza de la ciudad vieja que los judíos habían profanado una hostia consagrada y planeaban envenenar los pozos. La turba, alimentada por el hambre y el odio, se preparaba para irrumpir en el gueto. Casas serían incendiadas, mujeres violadas, niños masacrados. Los líderes judíos desesperados buscaron ayuda en el rabino más sabio de la comunidad, Judah Loew ben Bezalel, el Maharal. Judah Loew, nacido en 1512 o 1520, en Poznań, era una figura colosal en el judaísmo europeo. Erudito en la Torá, la cábala y la filosofía, había estudiado en Cracovia
y viajado por el Imperio Otomano. En Praga, era rabino jefe, juez, maestro y místico. Su mente abarcaba desde la lógica aristotélica hasta los secretos del Sefer Yetzirah, el libro de la creación, un texto cabalístico que describía cómo Dios formó el mundo con letras hebreas y números. El Maharal creía que el ser humano, creado a imagen de Dios, podía imitar al Creador en pequeña escala, pero hacerlo era peligroso. Enjugar con la vida era desafiar el orden divino. En la primavera de 1580, el Maharal recibió una visión. En un sueño, un ángel le habló: el gueto será destruido si no actúas. Moldea a un hombre de arcilla y dale vida con la palabra sagrada. Anel será tu escudo. Al despertar, el rabino reunió a sus 2 discípulos más fieles, a su yerno, el rabino Isaac Cohen, y su asistente, Jacob Sassan. Les reveló su plan en crear un golem, un ser artificial que protegería al pueblo judío. La noche del 20 de marzo de 1580, bajo una luna creciente que bañaba Praga en plata espectral, el Maharal y sus discípulos salieron del gueto. Cruzaron el puente de Carlos, entonces aún en construcción N-, y llegaron a las orillas del río Volteva, en un lugar conocido como la Isla de los Alquimistas. Allí, en un claro rodeado de sauces llorones, comenzaron el ritual. Primero, recolectaron arcilla pura del lecho del río, roja y húmeda, libre de impurezas. Con ella, moldearon una figura humana gigantesca, 3 metros de alto, con hombros anchos, brazos como troncos y una cabeza sin rasgos, salvo 2 cavidades para los ojos. El cuerpo era tosco, sin detalles, pero imponente. El Maharal recitó versículos del Sefer Yetzirah, mientras sus discípulos caminaban alrededor de la figura en círculos, 7 veces en sentido horario y 7 en sentido antihorario, pronunciando combinaciones de letras hebreas. Al amanecer, el Maharal se acercó al Goleman con un cuchillo de plata, grabó la palabra Emet en su frente. Luego, insertó un Shem, un pergamino, con el nombre inefable de Dios, en la boca de la criatura. Un viento frío sopló desde el río, los sauces se agitaron, y entonces, los ojos del golem se abrieron. No eran ojos humanos, eran pozos negros vacíos de alma, pero llenos de poder. La criatura se levantó, lenta, torpe, como un niño gigante. El Maharal le habló en hebreo: tu nombre es Yosel, eres mi hijo, protegerás al pueblo judío. Yosel, el golem, regresó al gueto esa misma noche. Su presencia era aterradora, una sombra colosal que patrullaba las calles estrechas, silenciosa como la muerte. Los niños lo miraban desde las ventanas. Los ancianos rezaban por su protección. El Maharal le dio órdenes simples: camina por el gueto. Si ves peligro, deténlo. No hagas daño a los inocentes. El primer enfrentamiento ocurrió días después. Una turba de cristianos, armada con antorchas y hachas, intentó irrumpir por la puerta del gueto. El golem salió de las sombras. Su sola aparición, un gigante de barro con ojos vacíos, hizo retroceder a los atacantes. Algunos gritaron «demonio» y huyeron. Otros, más valientes, lanzaron piedras. El golem no sintió dolor. Con un solo movimiento de su brazo, derribó a 3 hombres. No los mató, solo los dejó inconscientes. La turba se dispersó, aterrorizada, durante meses. El golem fue el escudo del gueto. Detuvo robos, apagó incendios provocados, ahuyentó a soldados borrachos. Los rumores llegaron al castillo don Rodolfo II. Fascinado, convocó al Maharal. «Muéstrame a tu criatura», exigió. El rabino llevó al golem al castillo. El emperador, rodeado de alquimistas, lo observó con asombro. «Es como Adán antes del pecado», murmuró. Ordenó que no se tocara al gueto, pero el poder del golem tenía un precio. Era una criatura sin alma, sin libre albedrío, sin emociones. Solo obedecía, y con el tiempo comenzó a cambiar. En el otoño de 1580, el golem empezó a actuar por su cuenta. Una noche, un niño judío rompió una ventana mientras jugaba. El golem, interpretando el ruido como amenaza, lo levantó por el cuello. El niño gritó. El Maharal llegó a tiempo para detenerlo. En otra ocasión, una mujer discutió con su marido. El golem irrumpió en la casa y derribó la puerta. Los discípulos del Maharal notaron que la palabra Emet en su frente parecía brillar más, como si absorbiera energía. El rabino entendió el peligro. El golem, creado con la palabra de Dios, estaba acumulando poder. Sin un alma para contenerlo, podía volverse destructivo. En Unovision, el ángel regresó. «Has ido demasiado lejos». El golem
debe volver al polvo. En la noche del 22 de febrero de 1581, el Maharel y sus discípulos llevaron al golem al ático de la sinagoga vieja nueva. La criatura, obediente, se acostó en el suelo polvoriento. El Maharal borró la letra Aleph de Emet, dejando Met cuyo significado es muerto. El golem tembló. Sus ojos se cerraron. En su cuerpo se desmoronó en un montón de arcilla seca. El rabino recogió el shem de su boca y lo quemó. Luego, cubrió los restos con túnicas viejas y libros rotos. «Que nadie toque esto», ordenó. El golem duerme. Si el pueblo vuelve a estar en peligro, despertará. La leyenda del golem se extendió por Europa. En el siglo XIX, los románticos la redescubrieron. Gustav Meyrink escribió El golem en 1915, una novela onírica que mezclaba misticismo y terror. En el siglo XX, los nazis la usaron como propaganda antisemita. Los judíos, como símbolo de resistencia. Paul Wagner dirigió 3 películas mudas sobre el golem en 1915, 1917, 1920, convirtiéndolo en ícono del cine expresionista. Hoy, la sinagoga vieja nueva sigue en pie. Los guías turísticos cuentan que en el ático, bajo capas de polvo, yacen los restos del golem. Algunos dicen que en noches de tormenta se escucha un crujido, como si algo se moviera. Los rabinos lo niegan, pero los niños creen. En 1997, un turista juró ver una sombra gigante en el cementerio judío. En 2014, durante una restauración, encontraron arcilla roja en el ático, pero los análisis no concluyeron nada. El golem no es solo una criatura, es la desesperación del pueblo judío, la fe en la protección divina, el miedo a jugar con la creación. En Praga, donde las historias y la magia se funden, el golem duerme. Pero si el gueto vuelve a estar en peligro, si los libelos de sangre resurgen, si el odio levanta antorchas, la arcilla se agitará, Ángel despertará. Porque en Praga, los muertos no siempre descansan, y los guardianes, aunque de barro, nunca mueren del todo. En las entrañas de las montañas Har, donde la niebla se arrastraba como un ejército de fantasmas, y los ríos rugían con la furia de dragones ancestrales, yacía la ciudad de Hamelin. Era un bastión de piedra y madera, forjado en la era de las grandes plagas. Cuando el mundo aún sangraba de las heridas de la peste negra en sus murallas, Autahus, como Tojis y Chitanis caídos, se erguían contra el bosque infinito, un mar de pinos negros que susurraba secretos olvidados. Pero Hamelin no era un paraíso, era un nido de codicia y desesperación, donde los mercaderes engordaban como parásitos sobre los huesos de los campesinos, y el alcalde, un hombre llamado Heinrich von Schatten, gobernaba con puño de hierro, envuelto en oro robado. La plaga llegó no con estruendo, sino con un silencio ominoso. Al principio, fueron solo unas pocas ratas en criaturas escurridizas, de ojos rojos como brasas del infierno, que emergieron de las alcantarillas putrefactas. Pronto, se multiplicaron en una marea viviente, un océano gris y chirriante, que devoraba todo a su paso. Los graneros se vaciaron en una noche. Los niños despertaban con mordiscos en la carne. Las mujeres gritaban al ver sus hogares invadidos por legiones de colas de ratas serpenteantes. Hamelin se ahogaba en su propia suciedad. Los guardias, armados con espadas y antorchas, masacraban cientos, pero por cada rata muerta, nacían 1000 más, como si la tierra misma las vomitara en venganza por siglos de abuso. El consejo de la ciudad, un puñado de burgueses obesos y aterrorizados, se reunió en la gran sala del ayuntamiento, iluminada por velas que parpadeaban como almas condenadas. «Paguemos lo que sea», gritó un panadero, su rostro pálido como la harina que ya no podía hornear. Heinrich von Schatten, con su corona de oro falso y su capa bordada en pieles de lobo, golpeó la mesa con un martillo de justicia. «Oro. Prometemos oro a quien nos libere de esta maldición». Su voz retumbaba como un trueno en las vigas ennegrecidas, pero en su corazón, la avaricia latía más fuerte que el miedo. Fue entonces cuando él apareció. La puerta de la sala se abrió con un crujido que heló la sangre, y una figura envuelta en una capa raída, del color de la medianoche, entró cojeando. Era alto, delgado como una sombra estirada, con una flauta de hueso colgando de su cinturón, tallada de lo que parecían costillas humanas. Su rostro estaba oculto bajo un sombrero puntiagudo, pero sus ojos brillaban con un fuego verde, como esmeraldas forjadas en las profundidades del Averno. Llevaba botas gastadas por caminos infinitos, y en su espalda, una mochila que parecía contener el peso de 1000 almas perdidas. «Yo soy el flautista», dijo con una voz que resonaba como el eco de una caverna antigua,
profunda y melódica, pero teñida de un filo que cortaba el alma. He erradicado plagas en reinos olvidados, desde las arenas de Egipto hasta las nieves de los Cárpatos. Vuestras ratas no son más que siervos de un mal mayo R. Por 1000 guilders de oro, las arrastraré al abismo de donde vinieron. Los consejeros murmuraron, aterrorizados y esperanzados. Heinrich von Satten lo escudriñó con desconfianza. 1000 guilders es una fortuna, pero la plaga rugía fuera, y el olor a podredumbre se filtraba por las ventanas. Aceptado, gruñó el alcalde, sellando el pacto con un apretón de manos que quemaba como hierro al rojo. El flautista no perdió tiempo. Salió a las calles empedradas de Hamelin al atardecer, cuando el sol se hundía como una herida sangrante en el horizonte. La ciudad era un caos en ratas trepando por las paredes, cubriendo los tejados como una alfombra viviente. Sus chillidos, un coro infernal. Los habitantes se apiñaban en sus hogares, rezando a dioses que parecían sordos. Él se detuvo en la plaza central, frente a la fuente seca, y sacó su flauta. El primer soplo fue suave, como un susurro de amante. Pero luego, la melodía se elevó a una sinfonía oscura, épica, que vibraba en los huesos y hacía temblar las almas. Notajos agudaos, como dagas graves, como el rugido de un dragón subterráneo. La música no era humana, era un hechizo tejido de pesadillas, un canto que invocaba fuerzas primordiales. Las ratas se detuvieron. Sus ojos rojos se vidriaron, hipnotizados luego, como un ejército obediente, comenzaron a marchar. Miles, millones de ellas, emergieron de cada grieta, cada agujero. Formaron ríos grises que fluían hacia el flautista, siguiendo el ritmo de su flauta. Él caminaba adelante, su capa ondeando como alas de cuervo, guiándolas hacia el río Weisor, que corría furioso al borde de la ciudad. Las ratas lo seguían en éxtasis, pisoteándose unas a otras en su frenesí. Los habitantes observaban desde las ventanas boquiabiertos, mientras la marea rodentil se precipitaba al agua. El río se tiñó de gris, luego de irrolló, cuando las corrientes las arrastraron al fondo, ahogándolas en un torbellino de burbujas y chillidos agonizantes. Al amanecer, Hamelin estaba limpia. Ni una sola rata quedaba. Los graneros rebosaban de nuevo. Los niños jugaban en las calles, y el aire olía a pan fresco en lugar de a muerte. El flautista regresó al ayuntamiento, su flauta aún caliente en sus manos. El pacto está cumplido, declaró, extendiendo la palma. Heinrich von Schatten sonrió con falsedad, sus ojos brillando con la luz de la traición. Has hecho un buen trabajo, vagabundo ampero. 1000 guilders por unas ratas, toma 50, y vete antes de que te eche a los perros. El flautista no parpadeó. Su rostro, por primera vez, se reveló bajo la luz tan pálido como la luna, con cicatrices que serpenteaban como ríos de lava endurecida. Los pactos rotos tienen un precio, murmuró, su voz un trueno lejano. El oro era para las ratas. Ahora, pagaréis con algo más preciado. Se giró y salió, su cojera más pronunciada, como si cargara el peso de una maldición antigua. Los consejeros rieron, aliviados. Pero esa noche, Hamelin durmió inquieta. Al día siguiente, el flautista regresó al alba, cuando la niebla envolvía la ciudad como un sudario. Sacó su flauta de nuevo, pero esta vez, la melodía era diferente, más dulce, más hipnótica. Un canto de sirena que prometía paraísos perdidos. Era una épica balada de aventuras, de montañas encantadas y ríos de leche y miel, pero teñida de una oscuridad subyacente, un lamento por almas robadas. Los niños lo oyeron primero. Desde sus camas, desde las cocinas, desde los patios, cientos de ellos en los hijos de mercaderes y campesinos, y viudaos. Sus ojos se iluminaron con un fuego sobrenatural. Abandonaron el desayuno, las lecciones, las madres que gritaban. Salieron en tropel, riendo y bailando, formando una procesión alegre pero siniestra. El flautista iba al frente, su flauta cantando una marcha triunfal hacia el bosque. Los padres corrieron tras ellos, pero una barrera invisible los detuvo en las puertas de la ciudad. El alcalde Heinrich von Schatten, pálido como un cadáver, ordenó a los guardias perseguirlos, pero las espadas se volvieron pesadas como plomo en sus manos. La melodía los paralizaba, un hechizo que robaba la voluntad. La procesión serpenteaba por el bosque, bajo árboles centenarios que susurraban maldiciones. Los niños cantaban, sus voces un coro angelical pero condenado. El flautista los guiaba más profundo, hacia las montañas, donde las rocas se abrían como fauces de bestias primordiales. Allí, en una cueva oculta, custodiada por runas antiguas, grabadas en sangre seca, abrió un portal a un vórtice de sombras danzantes,
un abismo que olía a azufre y promesas rotas. Uno a uno, los niños entraron, atraídos por visiones de reinos subterráneos donde el tiempo no existía y los juegos eran eternos. Pero era una ilusión oscura. El portal se cerró tras el último, un niño cojo que lloraba por su madre, con un estruendo que sacudió la tierra. Hamelin despertó en agonía. Las calles, antes llenas de risas infantiles, ahora resonaban con llantos de padres desolados. Madres se arañaban el rostro hasta sangrar. Padres maldecían al cielo, blandiendo puñales contra las murallas. Heinrich von Schatten, en su torre, vio fantasmas en cada sombra. La ciudad se convirtió en un mausoleo viviente, donde el eco de la flauta aún flotaba en el viento, un recordatorio de la traición. Pero la historia no termina allí. En las profundidades, el flautista no era un simple vengador. Era un ser antiguo, un guardián de equilibrios rotos, nacido de las cenizas de una era olvidada. Su flauta estaba forjada de los huesos de un dragón caído, y su música invocaba a los espíritus de la tierra agraviada. Los niños no murieron. Fueron transformados. En el reino subterráneo, un laberinto de cristales negros y ríos de lava se convirtieron en sus sirvientes, en pequeños guerreros con ojos verdes, armados con flautas diminutas, listos para una guerra épica contra la superficie. Eikos pasaron, pero en Hamelin, el tiempo se congeló en duelo. La ciudad decayó, los campos se marchitaron, las murallas se agrietaron bajo el peso de la culpa. Heinrich von Schatten enloqueció, viendo ratas en sus sueños y niños fantasmas en las noches. Intentó redimirse, ofreciendo oro a mendigos, pero era tarde. La maldición se extendió a plagas peores que ratas acechaban, sombras que devoraban almas. Una noche de luna sangre, el flautista regresó no ya. Caminaba erguido como un rey oscuro, flanqueado por su legión de niños eternos, ahora altos y feroces, con armaduras de hueso y ojos que brillaban como estrellas muertas. Invadieron Hamelin en silencio, su flauta liderando una sinfonía de caos. Las puertas se abrieron solas. Los guardias cayeron de rodillas hipnotizados. Heinrich von Schatten los enfrentó en la plaza, su espada temblando. «Devuélvenos a nuestros hijos, Ruch». El flautista sonrió, una mueca que helaba el alma. «Ellos eligieron, a vuestra codicia los condenó. Ahora, Hamelin pagará el precio completo». La batalla fue épica y oscura. Los niños, convertidos en espectros vengadores, danzaban con gracia letal, sus flautas invocando ilusiones de dragones y demonios. Los habitantes lucharon con desesperación, espadaos contra sombraos, antorchas contra niebla. Sangre tiñó las calles. Gritos se mezclaron con la melodía infernal. Heinrich cayó de rodillas, su corona rodando por el empedrado, mientras el flautista se alzaba sobre él. «El pacto era eterno», susurró el flautista, su voz un eco de abismos. «Oro por rotas, almas por traición». Con un soplo final, la flauta cantó una nota que rompió el velo entre mundos. Hamelin se hundió en murallas, colapsando en avalanchas, el río Vesor inundando las calles, en un diluvio de furia. La ciudad desapareció en la tierra, tragada por la montaña que se abrió como una herida. Solo quedaron leyendas. Viajeros hablan de una cueva en las Harz donde se oye música eterna, y niños que emergen en noches de tormenta, reclutando almas para el reino subterráneo. El flautista vaga aún, un héroe oscuro en un mundo de traidores, su flauta un arma de justicia épica y terrible. Y así, Hamelin se convirtió en advertencia. La codicia despierta demonios, y los pactos rotos forjan cadenas eternas. En las sombras de las montañas, la melodía persiste, un lamento épico por un mundo perdido en la oscuridad. En las entrañas de los Alpes bávaros, donde las cumbres se clavan en el cielo como dagas de dioses olvidados, y los vientos aúllan lamentos de almas atrapadas, se erige el castillo de Hohenzollern. No es una fortaleza común, es un titán de piedra negra, forjado en la era de Carlomagno, cuando la sangre de los francos regaba los campos y los dragones aún surcaban los cielos en leyendas susurradas. Sus torres, altas como las lanzas de gigantes caídos, perforan las nubes eternas, y sus murallas, talladas con runas de protección contra lo sobrenatural, han resistido asedios de hunos, cruzados y plagas que devoraron reinos enteros. Pero bajo su grandeza yace una oscuridad primordial, un secreto que late como un corazón corrupto, la Dama Blanca, el espectro que devora la dinastía desde dentro. La leyenda comienza en el año 1061, bajo el reinado de Federico Jung, el primer conde de Zollern, un guerrero legendario cuya espada, la Drakenbeiger, o mordedor de dragón para los que no hablan alemán,
había cegado la cabeza de un worm en las cuevas del Danubio. Federico era un coloso en barba roja como fuego infernal, ojos grises como acero templado en sangre. Su linaje, los Hohenzollern, juraba proteger el Sacro Imperio Romano Germánico, pero su ambición era un veneno que corrompía todo. En su afán por expandir dominios, Federico invadió las tierras de los suabos, masacrando aldeas enteras. Una noche, tras saquear el convento de Santa Cunegunda, encontró a una novicia de belleza etérea, Agnes von Blitzkopf, cabello blanco como la nieve virgen, ojos azules como lagos helados, piel pálida que brillaba bajo la luna. Agnes no era una doncella común, descendiente de una línea de videntes celtas. Poseía el don de la visión blanca, un poder que le permitía ver el destino tejido en hilos de niebla. Federico, embrujado, la tomó como esposa, ignorando las advertencias de los monjes. Ella trae la muerte blanca, la ruina envuelta en pureza. La boda fue un ritual oscuro en la capilla del castillo, bajo velas negras y un crucifijo invertido por error de un sacerdote aterrorizado. Agnes juró lealtad, pero en su corazón una semilla de venganza germinaba por su convento profanado. Los primeros años fueron de gloria falsa. Hohenzollern prosperó en torneos donde caballeros morían en justas sangrientas, banquetes donde el vino fluía como ríos de rubí y nacimientos de herederos fuertes. Agnes dio a luz a 3 hijos a Conrad, el primogénito, un guerrero feroz, Albrecht, el astuto, y una hija, Cunegunda, que heredó los ojos de su madre. Pero la Dama Blanca comenzó a manifestarse en sueños. Federico despertaba bañado en sudor frío, viendo una figura velada en blanco que susurraba a la traición, engendra traición. Atribuyó las visiones al hidromiel, pero el castillo cambiaba a pasillos que se alargaban en la noche, retratos cuyos ojos seguían a los vivos, y un frío perpetuo que helaba las almas. La oscuridad se gestó en 1075, durante la investidura de Milán. Federico, aliado del emperador Enrique IV contra el Papa Gregorio VII, marchó a Italia con un ejército de 1000 lanceros. Dejó a Agnes como regente, confiando en su sabiduría. Pero en las sombras, Conrad, celoso del favor paterno hacia Albrecht, conspiró, influenciado por un consejero envenenado por la ambición, un monje excomulgado llamado Berthold. Conrad sedujo a su madre en un ritual prohibido. No fue amor, sino un pacto demoníaco. Berthold prometió a Conrad el trono a cambio de la pureza de Agnes, invocando espíritus paganos en la cripta, bajo el castillo, la noche del solsticio de invierno. Mientras tormentas de granizo azotaban las torres como flechas de ángeles caídos, el acto se consumó. Agnes, drogada con beleño y vino encantado, yacía en el altar de piedra, su vestido blanco rasgado como sudario. Conrad, poseído por una lujuria infernal, la profanó. Pero el don de la visión blanca se activó en agonía en Agnes. Vio el futuro, la caída de los Hohenzollern, ríos de sangre familiar, el castillo en ruinas devorado por el bosque. Con un grito que sacudió las fundamentaciones, maldijo a su hijo y a toda la línea. Por esta traición, la blanca vendrá. Yo seré el vengador eterno, una dama en sudario, que cosechará vuestras almas, una por una. Su cuerpo se convulsionó, y en lugar de morir, su espíritu se liberó. Agnes se levantó, su piel volviéndose translúcida, su cabello flotando como niebla viviente. Conrad, horrorizado, blandió una daga, pero ella lo atravesó con una mirada, congelando su corazón en hielo negro. Berthold Heil. Pero fue encontrado al amanecer, ahorcado por sus propias entrañas en la torre este. Agnes, ahora la Dama Blanca, desapareció en las paredes, dejando solo un eco, un lamento que helaba la sangre. Federico regresó victorioso de Italia, cargando estandartes papales capturados, pero encontró el castillo en caos. Conrad yacía muerto, su rostro contorsionado en terror eterno. Albrecht gobernaba con mano temblorosa. Cunegunda había enloquecido, arañándose los ojos. La Dama Blanca comenzó su cacería épica y oscura. La primera víctima fue Albrecht, en 1080 durante una caza en los bosques encantados, donde árboles centenarios susurraban profecías. Albrecht persiguió un ciervo blanco, ilusión de la dama. La niebla se espesó como un ejército espectral, y ella apareció envelada en un sudario raído, ojos brillando como estrellas muertas, manos esqueléticas extendidas. Hermano traidor, susurró, su voz un coro de 1000 viudas. Albrecht cargó con su lanza, pero la dama lo envolvió en viento gélido. Su caballo se encabritó, lanzándolo a un barranco donde rocas afiladas como colmillos de dragón lo destrozaron. Su cuerpo fue encontrado congelado, con marcas de garras invisibles.
Cunegunda fue la siguiente. En 1085, aislada en la Torre Norte, tejía tapices de batallas perdidas. La dama se manifestó en el espejo, un reflejo que envejecía mientras Cunegunda permanecía joven. Hija mía, únete a mí en la eternidad, invitó la aparición. Cunegunda, atraída por la promesa de paz, se acercó. El espejo se rompió en 1000 fragmentos, cada uno cortando su carne como espadas. Sangre tiñó el suelo, formando runas que decían la pureza profanada exige pureza de vuelta. Su espíritu, ahora una doncella espectral, se unió a la dama como sirvienta eterna. Federico, envejecido prematuramente, fortificó el castillo. Trajo exorcistas de Roma, monjes benedictinos armados con reliquias de santos mártires. En la gran sala, bajo candelabros de hierro forjado con cruces, realizaron un ritual, incienso, que ahogaba el aire. Sal bendita esparcida como nieve sagrada, cantos en latín que resonaban como truenos divinos. La dama irrumpió como un huracán en ventanas, estallando en cascadas de vidrio, velas extinguiéndose en chorros de sangre. Los monjes cayeron uno a uno. Federico enfrentó al espectro solo, con la Drachenbey, en mano. «Esposa mía, perdóname», rugió. Ella rió, un sonido que heló el castillo hasta los cimientos. «La traición no conoce perdón. Tu linaje pagará por generaciones». Lo tocó con un dedo etéreo, y Federico se desintegró en cenizas blancas, su espada fundiéndose en un charco de metal maldito. Los Hohenzollern continuaron, pero la maldición era un cáncer épico. Cada heredero veía a la dama en momentos de crisis. En 1192, durante las cruzadas, Federico II la encontró en Tierra Santa, disfrazada y peregrinado. Intentó redimir el linaje donando oro a Jerusalén, pero ella lo ahogó en un pozo de sangre de mártires. Siglos de oscuridad siguieron. El castillo se expandió, torres agregadas como huesos de un dragón creciente, pero cada piedra estaba impregnada de lamentos. En 1423, durante la Guerra de los Husitas, la dama lideró un ejército de niebla contra invasores, salvando Hohenzollern, pero cobrando el alma del conde Alberto I, estrangulándolo con su propio estandarte. La era moderna trajo racionalismo, pero la oscuridad persistió. En 1850, el príncipe Federico Guillermo, futuro Kaiser, visitó el castillo ancestral. Ingenieros prusianos, con rifles y ciencia, rieron de leyenda. Esa noche, la dama descendió en una tormenta eléctrica que partió el cielo como una herida divina. Relámpagos iluminaron su forma, no un fantasma débil, sino una titán espectral Kapau, ondeando como Alaus, y Fénix muerta o corona de hielo en la cabeza. Los guardias dispararon. Balas atravesaron niebla. Ella invocó visiones en batallas perdidas, imperios cayendo en polvo. El príncipe huyó, pero llevó la maldición a Berlín. En 1918, con la caída del imperio alemán, la dama apareció en el palacio de Potsdam, susurrando al último Kaiserán, el fin de la línea. Guillermo II abdicó, y los Hohenzollern se dispersaron como hojas en viento otoñal. Hoy, el castillo es un museo. Turistas fotografiando salones donde sangre invisible gotea. Pero en noches de luna llena, cuando niebla sube de los valles como un mar de fantasmas, la dama blanca camina. Su lamento es una sinfonía oscura en flautas de hueso tocadas por espíritus de niños Hohenzollern no nacidos, tambores de corazones traidores. Invoca tormentas que azotan las torres, y aquellos que la ven, guardias, visitantes, enloquecen o desaparecen, arrastrados a un reino blanco de hielo eterno, donde sirven como caballeros espectrales en una guerra contra la traición humana. La saga épica persiste. Arqueólogos encuentran criptas selladas con esqueletos de novicias, dagas clavadas en pechos. Historiadores susurran de un diario de Agnes, escrito en sangre, seca en la blanca, no muere, renace en cada traición. Hohenzollern caerá, pero yo perduraré, guardiana de pureza, en un mundo profanado. Y en las profundidades, bajo el castillo Amporolate, un vórtice de nieve y sombras donde la dama forja su legión. Reyes caídos, príncipes ahorcados, todos juran lealtad. Es una epopeya oscura, de venganza eterna, donde el amor profanado se convierte en arma cósmica. Viajeros evitan las carreteras a medianoche. Pastores oyen cantos en viento Venet. Traidores a la danza blanca. Hohenzollern stands, no como ruina, sino como trono vivo de la dama en sus murallas. Susurran advertencias. Sus banderas ondean en vientos invisibles. La dinastía intentó exorcismos finales en 1945. Bombas aliadas fallando en destruir el núcleo maldito. Sobrevivió
Renacido en niebla, la Dama Blanca es más que espectro. Es justicia primordial, una diosa oscura nacida de traición. Su toque congela imperios. Su mirada deshace coronas. En un mundo de guerras y codicia, ella es el equilibrio terrible, recordando que la pureza violada exige cataclismo. Y así, la leyenda crece, un tapiz épico tejido en hilo de plata y sangre. Ni tiempo ni acero la detendrán. La Dama Blanca de los Hohenzollern vela, eterna, en las cumbres donde dioses y demonios se funden, esperando la próxima traición para cosechar. En las entrañas de la Margeride, donde las montañas se retuercen como espinas de un dragón dormido, y los bosques de pinos negros susurran plegarias a dioses paganos olvidados, yacía la región de Gévaudan. Era 1764, en el corazón de Francia, bajo el reinado de Luis XV, el rey Sol, que se eclipsaba en decadencia. Los campesinos, encorvados bajo el yugo de impuestos reales y hambrunas que devoraban niños en la cuna, vivían en aldeas de piedra gris, rodeadas de brezo y niebla perpetua. El viento llevaba lamentos de lobos lejanos, pero nada preparó a Gévaudan para la bestia, una entidad primordial, un heraldo del caos que transformaría la tierra en un matadero épico y tenebroso. El primer ataque ocurrió en junio, en las colinas de Langoni. Jane Boulet, una pastora de 14 años, guiaba su rebaño al atardecer, cuando el sol se hundía como una herida sangrante. La niebla se espesó, un sudario viviente que olía a hierro y podredumbre. De las sombras emergió la criatura, no un lobo común, sino un coloso de pesadilla. Su cabeza era la de un lobo demoníaco, hocico alargado goteando baba negra, ojos amarillos como brasas del Averno, colmillos curvos como guadañas de la muerte. El cuerpo, sin embargo, era una abominación antorso de hiena rayada, patas musculosas terminadas en garras que arañaban la tierra como raíces de árboles malditos, cola serpenteante que azotaba el aire con un silbido. Medía más que un toro, con pelaje moteado de rojo sangre seca. Jane gritó, pero el sonido se ahogó en un gorgoteo. La bestia la embistió con velocidad sobrenatural, derribándola como a una muñeca de trapo. Sus fauces se cerraron en el cuello, desgarrando carne en un chorro arterial que pintó el brezo. No comió el cuerpo, solo decapitó, dejando la cabeza como trofeo macabro, ojos abiertos en terror eterno. Los perros huyeron aullando, el rebaño se dispersó en pánico. Al amanecer, los aldeanos encontraron los restos en vísceras esparcidas como ofrenda a un dios sanguinario. La noticia corrió como fuego en pólvora. En semanas, los ataques se multiplicaron. Niños arrancados de sus camas en chozas de madera, mujeres destripadas mientras lavaban en arroyos helados, hombres armados con horquillas encontrados con cráneos aplastados, cerebros succionados como médula de hueso. La bestia no mataba por hambre. Era una plaga de maldad pura, un depredador que jugaba con sus presas. Atacaba al crepúsculo, o en lunas llenas, cuando la niebla formaba ejércitos de fantasmas. Testigos sobrevivientes, pocos y traumatizados, describían lo imposible en balas de mosquete, rebotando en su piel, como guijarros en acero. Cuchillos quebrándose contra su pelaje encantado. Rugía con una voz que helaba la sangre, un trueno gutural mezclado con risa humana distorsionada. Gévaudan se convirtió en un reino de terror. Aldeas se vaciaron. Familias huyeron a ciudades lejanas, cargando lo poco que les quedaba. Las iglesias, con campanas tañendo lúgubres, se llenaban de rezos frenéticos a la Virgen y santos olvidados. El obispo de Mende, Etienne de Beaumont, declaró una cruzada. Esta es la bestia del Apocalipsis, enviada por Satanás para castigar nuestros pecados. Exorcism, reliquias traídas de Roma que se agrietaban al tocar suelo maldito. El rey Luis XV, en Versalles, rodeado de cortesanos perfumados y amantes decadentes, recibió informes que lo sacudieron incluso en su apatía. Más de 100 muertos en un año en cuerpos mutilados enviados en carretas a París para autopsias reales. Los archivos, guardados en torres polvorientas, detallaban horrores en corazones arrancados aún latiendo, rostros pelados como máscaras. El rey, presionado por la nobleza rural y el miedo a revueltas, movilizó un ejército inédito, 100.000 soldados, dragones con uniformes azules, cazadores reales armados con rifles de precisión. Era una guerra épica contra lo desconocido. El capitán John Charles Jamel, un veterano de la Guerra de los 7 años, fue enviado primero, alto, con cicatriz cruzando su rostro, como un río de lava endurecida. Duhamel comandaba batidas masivas, bosques peinados con perros de guerra, trampas de acero forjadas en herrerías reales, cebos de niños atados a estacas,
práctica cruel que horrorizó incluso a soldados endurecidos. La tensión era palpable en noches en vela alrededor de fogatas, donde sombras danzaban como la bestia acechante. Susurros de hombres lobos circulaban. Aldeanos hablaban de un noble sádico, el Marqués de Sade, en rumores, disfrazado con pieles. Otros juraban era una hiena escapada de menagerias exóticas, mutada por alquimia prohibida. En septiembre de 1765, Duhamel acorraló a la bestia en los bosques de Pommier. La niebla era un muro vivo. El aire olía a ozono y muerte. Soldados formaron líneas, bayonetas, caladas. La criatura irrumpió como un demonio en embistiendo caballos, destrozando pechos con zarpazos que cortaban armaduras. Balas llovieron, muchas rebotaron, dejando solo chispas en su pelaje. Duhamel disparó su pistola al ojo, pero la bestia rugió y huyó, dejando un rastro de sangre negra que humeaba en el suelo. 20 hombres murieron esa noche, sus cuerpos retorcidos en poses agonizantes. El rey, furioso, envió a los hermanos de Nivol, cazadores legendarios de Normandía, apodados los Lobos del Rey, armados con ballestas envenenadas y redes de plata, contra licántropos, decían. Organizaron cacerías nocturnas. La tensión escalaban aldeanos linchando sospechosos, quemando brujas en hogueras improvisadas. Un pastor fue ejecutado, su cuerpo colgado como advertencia, pero los ataques persistieron. En junio de 1767, el clímax llegó en las montañas de Montmouchet. François Antoine, guardián real de la casa, un coloso con barba gris y ojos de halcón, lideró la carga final. Con él, 100 dragones y lobos irlandeses entrenados. La bestia había matado a una niña esa mañana, dejando su corazón en una cruz de piedra. Mensaje tenebroso. Antoine juró por el rey y Dios: esta noche acaba. La batalla fue una epopeya de horror. Al atardecer, la niebla descendió como un ejército espectral. La bestia emergió de una cueva, más grande que nunca, cicatrices brillando como runas infernales. Rugió. Un sonido que sacudió árboles centenarios. Soldados dispararon salvas. Balas finalmente penetraron, gracias a munición bendita por el obispo. La criatura cargó derribando failas, fauces chasqueando cabezas como nueces. Antoine, en el centro, cargó con una lanza de plata forjada en París. La clavó en el pecho de la bestia, mientras ésta lo levantaba con una garra. Sangre negra brotó como petróleo. El monstruo aulló, un lamento que invocaba tormenta. Con un disparo final al cráneo, Antoine abatió al coloso. El cuerpo cayó, temblando la tierra. Medía 2 metros de largo, pesaba como un caballo en cabeza lobuna, con mandíbulas que podían triturar huesos, cuerpo híbrido con rayas y en agarras curvas. Lo diseccionaron en el sitio en estómago lleno de restos humanos, incluyendo una mano infantil. El rey declaró victoria. El cadáver, embalsamado, fue exhibido en Versalles como trofeo. Banquetes celebraron el fin de la pesadilla. Pero la oscuridad no terminó. 2 meses después, en agosto de 1767, los ataques reiniciaron, más feroces, más astutos. Una mujer en Saugues destripada, mientras sus hijos miraban. Un sacerdote decapitado en su altar. Sangre formando pentáculos. Los archivos reales, sellados en pánico, registraron 30 muertes más hasta 1769. Era una cría, un compañero, la bestia original, resucitada por pactos oscuros. Las dudas acechaban sobre la leyenda. La tensión alcanzó Versalles. Luis XV, aterrorizado por rumores de maldición divina, envió más tropas. Jean Chastel, un ermitaño local con reputación de brujo, emergió de las sombras. Viejo, encorvado, con ojos que brillaban como carbones, Chastel forjó balas de plata fundida, con medallas de la Virgen, mezcla de fe y superstición. En junio de 1769, en las laderas de Sondauvers, Chastel esperó solo. La bestia vino al amanecer, niebla arremolinándose como un vórtice. Chastel rezó en latín antiguo, rifle cargado, la criatura cargó. Él disparó al corazón. Esta vez, cayó instantáneamente, sin rugido, como si la bala llevara el peso de siglos de maldición. El cuerpo era similar, pero más delgado. Ojos humanos en el cráneo lobuno. Sugerencia de hombre lobo. Los ataques cesaron. Gévaudan exhaló, pero la cicatriz permaneció. Aldeas reconstruidas en ruina, niños nacidos con miedos heredados. Teorías proliferaron en salones parisinos, hiena entrenada por un asesino en serie. Quizás el noble Jean-François de la Rue, sádico que coleccionaba pieles, lobo mutado por rabia y alquimia.
¿Demonio invocado en rituales masónicos? Los archivos franceses, desclasificados siglos después, confirman en 210 ataques, 113 muertos, 49 heridos, 100.000 soldados movilizados, costo de millones en libras. Pero en las noches de luna llena, pastores juran oír aullidos híbridos. Cuevas en Margeride ocultan huesos no identificados. Grabados antiguos muestran bestias similares. Datondo di Geilos. La bestia de Gebaudan no era mera criatura, era un avatar de caos primordial, un recordatorio tenebroso de que la civilización es frágil ante lo salvaje. Hoy, monumentos erigen a Chaistal como héroe, museos exhiben réplicas, pero excursionistas desaparecen, perros se niegan a entrar en ciertos bosques. La epopeya persiste en una saga de terror épico, donde hombre y monstruo se funden, y la línea entre realidad y pesadilla se disuelve en niebla eterna. En Gebaudan, el viento aún lleva ecos de rugidos, y las montañas guardan secretos que ni reyes ni ejércitos pudieron erradicar. La bestia duerme pero no muere. Espera, en las sombras, el próximo ciclo de sangre.